Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Es un placer poder estar aquí con ustedes y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3. Creo que nos quedamos. Vamos al capítulo 3 y ahí listos para empezar. Déjenme nomás llegar aquí, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre su palabra para que podamos nosotros caminar a la luz de ella, en el conocimiento de Cristo Jesús. Jesucristo dijo que Él es la luz, yo soy la luz, dijo Jesucristo, y esa es la luz que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres bello, porque para siempre es tu misericordia, tu amor, y tú nos das de lo que tú tienes. Y tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro maestro, nuestro guía, el que nos enseña. Te pedimos que nos reveles, que nos enseñes y que nos hables el día de hoy para poder comprender más la voluntad de nuestro Padre Dios, pero también poder conocer más a Cristo Jesús y caminar a la luz de la palabra de Dios para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listos, vamos al capítulo 3. Ahí nos quedamos, dice, curación de un cojo, dice. Pedro, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Una de las cosas que también hay que mencionar es que muchas personas confunden el Viejo Testamento, las cosas del Viejo Testamento con las cosas del Nuevo Testamento. Es decir, porque ven que Pedro, o en el libro de Hechos, Pedro y el apóstol Pablo o ciertos apóstoles hacían, seguían las costumbres judías. Hay que recordar que ellos eran judíos, tenían costumbres judías y que Jesucristo, es un poquito difícil explicar este tema porque ahorita no vamos a entrar a profundidad, pero voy a tocar nada más. A veces nos confundimos en el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, lo que sí hay que seguir del Viejo Testamento y no sabemos la revelación del Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que el Nuevo Testamento es la revelación del Viejo Testamento. Es decir, que todo lo que está en el Viejo Testamento sale a la luz en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y la Biblia dice que es un mejor pacto, entonces tiene mejores cosas, por lo cual es un pacto no diferente, pero sí es un pacto que tiene mejores cosas que el pasado. Muchas personas, por ejemplo, si hoy en día nos vamos al tema de que debo obedecer los 10 mandamientos o no obedecer los 10 mandamientos, es una pregunta que todos tienen, ¿verdad? La verdad, lo que la Biblia nos enseña es que los 10 mandamientos nosotros no debemos de obedecer. Nosotros debemos de obedecer los 2 mandamientos que Jesucristo nos dijo que se cumplen todo eso. Porque cuando yo obedezco un mandamiento, como dice Pablo, pues el pecado va a tomar ocasión de ti por el mandamiento. No robarás, no codiciarás, y ahí estás. Pero cuando tú caminas en el amor de Dios, porque estás conociendo ese amor de Dios y estás dando ese amor de Dios en base a la palabra de Dios, entonces tú cumples los 10 mandamientos porque amas a Dios y amas a tu prójimo. Porque si amas a tu prójimo, pues no le vas a hacer daño, no vas a adulterar, no vas a hacer muchas cosas, no vas a hacer nada en contra de él. Dame un segundo porque se activó la, la lavadora. Este, no vas a hacer muchas cosas, no vas a hacer nada en contra de tu prójimo, porque lo amas, ¿ok? Entonces, a veces las personas no saben qué tantas cosas del Viejo Testamento se pueden llevar, qué tantas no, etcétera. Las costumbres de los judíos son costumbres de los judíos. Por ejemplo, la hora novena, la hora de la oración, y de ahí saca mucha gente, muchos cristianos te dicen, la hora novena, hay que orar a esa hora porque a esa hora oraban los apóstoles. No significa que los apóstoles oraban siempre a esa hora, significa que era una costumbre judía de los judíos para orar a esa hora, pero cuando nosotros venimos al entendimiento de la palabra, leemos que oremos en todo tiempo, ¿cierto? ¿Qué nos dice Efesios, capítulo 6? Creo que versículo, no me acuerdo si es Efesios el que dice, oren en todo tiempo, bueno, conocemos ese versículo, no está conocido en Efesios, donde dice, oren en todo tiempo en el Espíritu.
y también creo que es Tesalonicenses, no recuerdo, también ahí lo menciona, pero bueno, ahí lo podemos buscar, que bueno es el tema del día de hoy. Y dice, en Efesios dice 6:18 si no me equivoco, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, la hora novena pues ya no es la hora de la oración, sino es orar en todo momento. Cuando el Espíritu Santo te lo ponga, cuando el Espíritu Santo te está hablando, pues yo oro. ¿Sí me explico? Entonces, a veces muchas personas no saben distinguir esas partes. Los judíos, que son judíos, que de nacimiento judíos y que tienen las costumbres judías, son costumbres la mayoría de ellos. A veces no entendemos que la ley de Dios es la ley moral de Dios y la ley que le fue dada a Moisés y también la ley de las costumbres de los judíos, como por ejemplo la observancia de algunos días, la observancia de algunas cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a quitar? Vino a quitar la ley con la que Dios le dijo a Moisés, bajo esta ley se regirán. No vino a quitar las costumbres judías, no vino a quitar tampoco la ley moral de Dios, sino que vino a quitar la ley por la cual el sacerdote tenía que sacrificar un cordero, todo ese tipo de cosas, ir nosotros una vez al año, etcétera, etcétera, y ahí entraron un chorro de festivales, de fiestas y etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque me he topado muchas personas vamos a orar a la hora novena, como lo hacían los apóstoles, ¿verdad? Entonces, pues te quedas como, espérame, o sea, no es que tenemos que orar esa hora porque la oración, he escuchado muchas doctrinas que dicen, es que hay que orar esa hora porque esa es la hora donde más poder se siente. Y he escuchado personas que dicen, no, a las 4 de la mañana es la hora donde se... Entonces hacen una doctrina de una serie de cosas por un tema que solamente menciono una vez aquí en el Nuevo Testamento. No, es que en el Viejo Testamento, sí, en el Viejo Testamento es otra cosa. El Nuevo Testamento es un mejor pacto donde Dios nos dice, oremos en todo tiempo porque tenemos acceso ante el Padre. ¿Ok? Entonces, por eso cuando lean el libro de Hechos se van a dar cuenta que Pedro y Pablo y todos los demás apóstoles cargan muchas creencias judías. Y de hecho, más adelante, cuando lleguemos al capítulo, que ahorita no recuerdo qué capítulo es el capítulo, es el capítulo, debe ser como el 17, 18, por ahí, el de Hechos, ahí lo vamos a llegar de todos modos. Debe ser como el 17 por ahí, 18 Hechos. Vamos a encontrarnos de Pablo, que Pablo que les dice a los perdón, es el capítulo 15. Cuando lleguemos al capítulo 15 vamos a tocar más a profundidad eso. Pablo va ante el concilio de Jerusalén y les dice, oye, pues mira, todo esto pasó con los gentiles y así, así, así. Y estos están asombrados, los del concilio de Jerusalén, los apóstoles están asombrados porque dicen, oye, que el Espíritu Santo, pues Dios también le abrió la salvación a los judíos. Pero ¿qué les ordenamos a ellos? Que guarden las costumbres. Y le dicen, no, que no guarden las costumbres judías, solamente que se abstengan de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es todo lo que tienen que cumplir ellos. Entonces, estamos entendiendo que Pablo y todos los apóstoles estaban saliendo de tradiciones judías. Por eso a lo largo de todo el libro de Hechos van a ver muchas cosas como Pablo que hablaban en el día de reposo y por eso muchas iglesias hacen que no, que el sábado es el día de reposo y que el sábado tenemos que guardarlo y muchas otras cosas. Pero bueno, eso es otro tema por otro día. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vámonos, aquí alguien como, se me hace, Ludi, si puedes poner nomás tu micrófono en, ahí está. Perdón, sí, sí, Ah, sí, perdón. dice ahí, limosna en el templo. Versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Aquí quiero que entiendan, a veces no comprendemos muy bien lo que es la fe, pero quiero que vean cómo funciona la fe. La fe, se les he dicho, la fe es creer que la palabra de Dios es verdad y tiene un proceso que es creer, confiar y obedecer.
porque el resultado de la fe es obedecer. Cuando tú tienes fe, no solamente se dices, yo tengo fe, ¿qué va a pasar? No, yo le creo a Dios cuando Él habla a mi vida, confío en que eso está pasando y va a pasar, y por eso le estoy obediendo y estoy haciendo lo que Él me está mandando hacer. Entonces, aquí esta persona dice, entonces Él estuvo atento para recibir algo de ellos. La esperanza no es fe, la esperanza es el principio de la fe. Por eso dice que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera. Por ejemplo, si una persona no tiene sanidad, como este cojo, no tiene sanidad y ocupa sanidad, entonces él espera recibir sanidad. ¿Me explico? Pero una vez que Dios habla en nuestras vidas, yo ya no espero recibir sanidad. Yo tomo mi sanidad que Dios me ha dado porque leí en su palabra que dice que por sus llagas yo fui sanado. Ahora me toca a mí creerla. Y es lo mismo que este cojo dice. Entonces les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Fíjate lo que dice el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Aquí quiero que entiendan una cosa. ¿Pedro oró por la persona? No, Pedro no oró por la persona. Entonces, ¿por qué oramos por la persona? Señor, cuando hay una persona enferma, Señor, levántalo, Señor, sánalo, Señor, esto. Porque no estamos entendiendo verdaderamente cómo caminar en toda la autoridad y el poder del nombre de Jesucristo. Tú te vas a encontrar a lo largo de todo el libro de Hechos y no vas a ver una sola oración de Pedro o los apóstoles pidiéndole a Dios que sane a alguien. Nunca lo vas a ver. Al contrario, ponían las manos sobre los enfermos, sanaban. En el nombre de Jesús sanaban las personas, como aquí fue el caso. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Eso es bien importante porque creemos que eso fue perdón, de la iglesia primitiva y que ya no tiene nada que ver con nosotros. Muchas personas predican que ese tipo de sanidades ya no se ven porque solamente eran milagros de los apóstoles, pero nos vamos a dar cuenta que en el libro de Hechos había personas que no eran apóstoles y que hicieron milagros también. ¿Ok? Entonces, no es verdad que el poder de sanidad solamente residía en los apóstoles. ¿Ok? Bueno, el segundo punto es, el que estaba cojo de nacimiento les estuvo atento, esperando recibir algo a cambio. Siempre que una persona va a recibir de Dios, tiene que tener la expectativa de recibir. Por eso siempre les digo a la persona que cuando nosotros vayamos a orar por sanidad por una persona, vayamos a, a ministrar sanidad, elevemos, elevemos la esperanza de la persona para que le crea a Dios y se convierta en fe. Que las personas por las que vayamos a orar esperen recibir algo y que Dios se mueve por fe. Entonces, quiero que entiendan esta parte porque dice, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y tal vez muchas preguntas ustedes pueden decir, oye, pastor, pero pues, ¿qué dice la Biblia creo que Santiago, qué dice la Biblia en Santiago capítulo 5? Perdón, me fui acá. Santiago capítulo 5 donde dice, versículo 15. Perdón. Versículo 13 y 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Perdón, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero pastor, aquí está diciendo que oremos por él. A veces no comprendemos qué es orar. Orar también es declarar la palabra de Dios. Entonces, orar, cuando leemos este versículo, normalmente la gente religiosa se casa mucho con el Padre, vengo a orar delante de ti para pedirte sanidad por esta persona y esto que el otro. Piensan que esa es la forma de orar, pero orar también tiene que ver con demandar lo que Dios ya hizo por nosotros. Usted me va a decir, pero ¿cómo es eso, verdad? Bueno, fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo, versículo, versículo 12, perdón,
perdón, 13, bueno, 12 y 13. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ok, estamos dando cuenta que en el capítulo 3 vimos que Juan y Pedro sanaron un cojo nacimiento. Entonces Jesucristo está diciendo, las obras que yo hice, ustedes también las harán. Ok, este es el primer milagro que registra la Biblia de Pedro, aunque decían que los apóstoles iban, cuando los mandó de dos en dos, iban y hicieron muchos milagros. No se especifica qué milagros, ni eso. Pero este es el primer milagro después de la resurrección de Jesucristo y que estaba en el cielo y que Jesucristo ya no estaba con ellos. Entonces, Pedro escuchó este sermón que Jesucristo les dio, o este mensaje, que estas enseñanzas que Jesucristo le dio. Versículo 13, y todo lo que pidieres. Aquí a veces nos confundimos porque la Biblia dice pidieres, pero la verdad en griego no dice pedir, dice demandar. Y todo lo que demandares al Padre en mi nombre, fíjate bien lo que dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok, ¿quién es el que va a hacer la sanidad? Jesús. Ahí dice, todo lo que demandares al Padre en mi nombre, yo lo haré. Demandar no significa que le estoy, Señor, te demando que hagas esto. No, no es eso. No estoy demandando a Dios con una orden, sino demandar es como cuando tú tienes un contrato y estás demandando que la otra persona cumpla su parte del contrato. Es lo que es. No con una altanería ni con nada. Entonces, si la palabra de Dios dice, Señor, tú dijiste en tu palabra que el que cree en ti las obras las va a hacer, pues en el nombre de Jesús, entonces yo demando que eso se haga. A veces también confundimos el tema como hoy en día que muchas personas, que apóstoles y demás personas que no tienen tanto conocimiento de eso, empiezan a decir, yo demando que en el nombre de Jesús esto. No, nosotros no tenemos, digámosle, para demandarle a Dios. Pero nosotros sí podemos demandar la palabra de Dios porque la palabra de Dios lo dice, en mi nombre sanarán enfermos. Entonces nosotros podemos demandar que una persona que está enferma pueda ser sano en el nombre de Jesús porque demandamos la sanidad que hay en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, a través de eso, el apóstol Pedro le dice al cojo que estaba aquí, le dice en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. ¿Te das cuenta que nuestra oración a Dios no es solamente Padre, te pido, aunque Dios quiere que le pidamos por las cosas que necesitamos, ¿ok? Pero cuando la enfermedad toca tu puerta, tú no necesitas sanidad si tú ya tienes la sanidad, porque la sanidad, por sus llagas fuimos sanados. Entonces yo demando que la palabra de Dios se cumpla. Y si yo le creo a Dios, donde la palabra de Dios dice que todo lo que, perdón, que las obras que él hizo también las podemos hacer, entonces podemos demandar que eso se haga en la vida de una persona. Por eso les digo que a veces el tema de mandar, a veces las personas que se creen apóstoles y muchos tipos de esas cosas hacen otro tipo de demandas que no tienen nada que ver con esto. Demandar significa que la palabra de Dios se cumpla, que la palabra de Dios, tu palabra dice esto, Señor, y yo demando que se cumpla, no porque yo sea alguien o porque yo le digo a Dios, cumple tu palabra, no, sino porque la creo tu palabra para que se cumpla. Es un contrato que firmaste con la sangre de Jesús y Jesús nos lo dio a nosotros para estar tú y yo unidos bajo ese contrato. Por eso se llama testamento. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aquí quiero que entiendas que es bien importante que fue una sanidad instantánea. ¿Ok? Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto que dice que alabando a Dios es bien importante. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Cuando leímos en el versículo eh, 5 que este cojo le estuvo atento a Pedro para esperando recibir algo y luego después alabó a Dios, significa que esta persona tenía a Dios en su mente y en su corazón. Esta persona quería, esperaba, anhelaba un milagro de Dios por dentro. Por eso la primera reacción cuando él sanó fue alabar a Dios. Muchas personas, perdón, cuando me ha tocado orar por personas,
que no tienen en mente a Dios o que no quieren saber mucho de Dios o muy poco de Dios, y voy a orar por las personas y l- yo nunca me pongo a orar y les digo, en el nombre de Jesús, levántate. No les digo así. ¿Por qué? Porque no tienen fe para ser sanados. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es elevo la expectativa de ellos para que le puedan creer a Dios. Es decir, agarro un versículo de la Biblia o una parábola. Me gusta mucho la parábola digo, la parábola, no, la historia de la mujer del flujo de sangre y se las digo, la parábola, y la leemos. Y le digo, ¿tú crees que Dios puede hacer lo mismo que tú, que lo que pasó con la mujer del flujo de sangre? Y si la persona me dice, sí, sí creo, y le digo, entonces, ¿crees que Dios también lo va a hacer ahorita? Sí, sí creo. Entonces ya le ve la expectativa y la persona está esperando recibir de Dios. Yo ya le di fe, no porque yo tenga fe para darle, sino la fe viene por el oír la palabra. Y si yo le digo una parábola o un hecho que pasó, una historia como el flujo de la mujer de sangre, entonces él está creyendo, entonces él está obteniendo fe al escuchar la palabra de Dios. Y él entonces él está esperando recibir algo. Y es ahí donde nosotros entonces ahora sí, tú puedes ver que tiene fe para recibir. Después más adelante vamos a ver en otro capítulo que ahorita no lo recuerdo bien, pero están hechos donde Pablo voltea con una persona y le dice, viendo que tiene fe para ser sanado, lo sanó. Entonces, Jesucristo también en algunos versículos de los evangelios dice, y viendo que tenía fe, lo sanó. Y Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, por tu fe fuiste sanada, ¿cierto? De, de 19, perdón, de 19 casos que Jesucristo sanó en los evangelios con santo y seña, es decir, la mujer del flujo de sangre, el hijo del centurión, Bartimeo el ciego, de 19 casos que aparecen en los evangelios, 14 les dijo, por tu fe fuiste sanado, por tu fe, por tu fe, por tu fe. Entonces la fe juega un papel importante. Acuérdense que la mujer del flujo de sangre decía, que repetía dentro de sí, si tan solo tocar su manto puede ser sana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas que venían a Jesús tenían una expectativa de recibir algo. Por eso les digo que es bien importante que cuando tú vayas a orar por una persona, eleves la expectativa perdón, la esperanza de la persona para que la persona pueda esperar recibir algo. Cuando tú le dices, ¿crees lo que te leí y crees que Dios lo va a hacer? Y si la persona te dice que sí, entonces tienen la fe de un grano de mostaza que se necesita para recibir la sanidad. Y es ahí donde decimos, en el nombre de Jesús, sé completamente sano. La mayoría de las veces me ha tocado ver casos donde la persona, este, cuando oro por la persona, yo no veo nada mágico, no veo nada extraordinario, no veo que pase nada sobrenatural, pero lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. Antes, cuando empezaba y entendía todo esto, estaba empezando a entender, sí quería ver algo sobrenatural, quería sentir el escalofrío, el Espíritu Santo, y si no lo sentía, ahí estaba orando por la persona y declaro otra vez, pues no, no funcionó, se me hace que esto, que lo otro. Y te metes en un tema de esos, que eso no es verdad. La Biblia nos dice que tú y yo tenemos que creer que la palabra de Dios. Entonces, cuando yo oro por una persona, yo creo que la persona va, si la persona me dice, cuando le digo la parábola o la historia, me dice, sí, creo que Dios, yo siempre digo, ¿crees que Dios puede? Sí. ¿Crees que Dios quiere? Sí. ¿Y crees que Dios lo va a hacer? Sí. Si me contesta los tres sí, entonces estamos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, donde están dos de acuerdo, todo lo que pidieran el Padre en mi nombre, se los daré. Bueno. Entonces, en el nombre de Jesús demando la sanidad. No siento nada extraordinario, no siento escalofrío la mayoría de las veces, no siento nada, pero por fe creo que fue sanada. Y en ese mismo instante, algunas veces he visto en ese mismo instante la sanidad, otras veces no he visto la sanidad de ellos, pero le digo, yo sé que ya fuiste sanado, ¿lo crees? Sí, camina. Y a un día o a las horas me mandan un mensaje y me hablan, oye, gracias porque ya estoy bien y que esto y que lo otro. Porque ellos en ese momento, cuando oramos y le decimos a las personas, sé sano en el nombre de Jesús, nosotros recibimos la sanidad por ellos y la persona está esperando que se manifieste, con esa persona le haga clic en el corazón. Versículo 10.
y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro, espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? ¿Te das cuenta que esta clave es bien importante? El versículo 12 en conexión con el versículo 6 es bien importante. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Es decir, Pedro no estaba poniendo su esperanza en su poder, no estaba poniendo su esperanza en lo que él podía hacer. Pedro no estaba poniendo su esperanza en que sintió o no la presencia del Espíritu Santo, el escalofrío, lo que tú quieras llamar. No. Pedro aquí lo dice bien claro: ¿por qué ustedes ponen los ojos en nosotros como que si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho esto? Ahorita les dice más adelante, no fue por nada de eso, fue en el nombre de Jesús. Ahora, fíjate lo que dice también el versículo 12 al final, pero en la parte por nuestro poder o piedad. Es decir, la sanidad tuya o de otra persona, o no es la sanidad, también el recibir por fe, no depende de ti o de mí, sino depende de lo que la palabra de Dios dice que Jesús ya hizo por nosotros. ¿Me estás comprendiendo? Dice ahí, ¿cómo? Como si yo me pongo a pensar, es que no siento nada, es que no sentí nada en la oración. ¿Cuántas veces has orado y has dicho, no, no creo que vaya a recibir porque no sentí nada esta vez? Yo sé que todos han pasado por ahí. El problema es que no sea constante, porque no andamos por vista, sino por fe. Es decir, no andamos por lo que sentimos o una manifestación, sino por lo que creemos de la palabra de Dios. Y Pedro lo que está diciendo, no es mi piedad. ¿Mi piedad qué significa? Mi relación con Dios. No es mi relación con Dios. No es que yo me la paso, me levanto a las 4 de la mañana a orar, por eso tengo más poder que la otra persona. Yo he conocido personas que se levantan a las 4, 2, 3 de la mañana a orar y se la pasan orando toda la madrugada. Yo casi no oro en la madrugada. Ahora, si Dios sanara personas, porque yo me la paso orando en la madrugada, entonces ya no sería por lo que Jesús hizo por mí, sino sería por lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me explico? Ahora, si Dios me dice a mí, Adrián, levántate en la madrugada a orar, es otro boleto. Yo me estoy levantando en la madrugada a orar porque Dios me lo está diciendo, no porque para que sanen más personas. No, es ahí donde entendemos mal la Biblia. Yo no oro para sanar a más personas. Yo no oro para tener, para que el nombre de Jesucristo, para que tenga más poder yo. No, porque no funciona así. El nombre de Jesús tiene el poder solamente si nosotros lo conocemos y entendemos lo que Jesús ya hizo por nosotros. Pero ¿por qué paso tiempo orando? ¿Por qué paso tiempo eso? Porque lo quiero conocer más y quiero saber más acerca de cómo funciona la sanidad. Quiero conocer más de la revelación del nombre de Jesucristo. Quiero conocer más de la revelación del nombre de Jesucristo. Y al yo tener más conocimiento de la revelación de Jesucristo, entonces yo conozco la magnitud de ese nombre. ¿Ok? Entonces, por eso el versículo dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. O sea, no es por lo que tú hagas, no es por el tiempo que pasas con Dios. ¿Que es importante pasar tiempo con Dios? Sí, pero yo no paso tiempo con Dios para que Dios, como las personas dicen, ungeme. Si han oído cuando dicen, hombre, este siervo está bien ungido. ¿Por qué está bien ungido? Porque esta persona, a veces confundimos la unción con la revelación del nombre de Jesús. Pero cuando una persona tiene revelación del nombre de Jesús es porque ha pasado tiempo en la presencia de Dios. No para ser ungido, no para ser ungido para sanar, sino para revelación de todo lo que Dios ya nos ha dado. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aquí Pedro le está explicando,
Oigan, lo que pasó no fue por Pedro, por Juan o por mí o por lo que hicimos orar, no, ni porque fuimos a orar a la hora novena, no, no fue eso. Fue porque Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, es al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. O sea, quiero que entiendas del versículo 13 al versículo 15, está dando un preámbulo que no tiene nada que ver con lo que Dios, no tiene nada que ver con lo que tú y yo podemos hacer, sino que tiene que ver con Jesucristo y específicamente con su nombre. Versículo 16, y esto es bien importante, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Si entienden esa parte, dice, por la fe en su nombre. Hay que tener bien claro que la palabra de Dios nos enseña por la fe en su nombre. No sé si habían escuchado este tema, pero uno tiene que tener fe en el nombre de Jesús. A veces muchas personas dicen, ¿qué es tener fe en el nombre de Jesús? Bueno, tener fe en el nombre de Jesús significa creer que todo lo que la palabra de Dios dice del nombre de Jesús tiene el poder para hacerlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Sí me explicó? Entonces, el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, una persona que se la puede pasar orando todo el día, pero no tiene fe en el nombre de Jesús, no va a sanar a nadie, porque la sanidad no viene por la piedad, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, no viene, la piedad es la devoción a Dios, no viene por nuestra devoción a Dios. La piedad, perdón, la sanidad y todo lo que recibimos es por tener fe en el nombre de Jesús. Todo lo que está atrás del nombre de Jesús, ¿quién respalda a Jesús? Su nombre. Por ejemplo, cuando va, cuando los embajadores van en nombre, un embajador de México, por así decirlo, o va a otro país representando a México, pero va en nombre del presidente. Y si a ese embajador le hacen algo, es como si se lo hicieran al mismo presidente. Y el embajador tiene los mismos derechos y autoridad que tiene el presidente en ese país donde fue a representarlo. Y la Biblia nos dice en Pedro que tú y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Por eso tenemos que aprender a tener fe en su nombre, porque cuando yo voy a un lugar sabiendo que represento a mi Padre, sabiendo que en el nombre de Jesús está todo el poder y que en ese nombre que que el sanar a una persona no depende de mí, sino depende, lo único que depende de mí es que yo crea que hay poder en ese nombre y que Dios me dio ese nombre a mí y a su pueblo y a su nación para utilizarlo para el bien de la iglesia, para expandir el reino de Cristo Jesús, para echar fuera las tinieblas. Cuando yo entiendo eso y camino por fe en su nombre, entonces yo tengo fe en ese nombre, sabiendo que voy a recibir lo que está detrás de ese nombre. Así como fe significa creer que la palabra de Dios es verdad, fe en el nombre de Jesús significa que todo lo que dice el nombre de Jesús que es, eso es, ¿ok? Si no sabes bien lo que significa el nombre de Jesús, te recomiendo buscar en todo el Nuevo Testamento lo que significa Jesús y en el Viejo Testamento también. Entonces, cuando nosotros conocemos que todo lo que está investido, el poder que está investido en el nombre de Jesús, fíjate, para que sepamos un poquito ese poder que está investido en el nombre de Jesús, ahí en Efesios capítulo 1, versículo, este, fíjate que Efesios capítulo 1, versículo
21. Sobre todo principado y autoridad, hablando del nombre de Jesús, y sobre todo, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ok? Después también nos dice acá en Colosenses 2, 6. No, perdón, 2, 6 no. 2, perdón, los Colosenses. Es en Filipenses 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos arriba, es decir, todos los ángeles se tienen que doblar a rodilla ante Jesús en el nombre de Jesús, de los que están en los cielos y en la tierra, es decir, todos los humanos, todos los que están en la tierra, y luego dice, y debajo de la tierra, los demonios y todas esas cosas. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, el nombre de Jesús hace doblar cualquier rodilla, ¿ok? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y está sobre todo nombre. Y ese nombre nos lo dio a ti y a mí. Ya se los he dicho muchas veces. Jesús no vino a la tierra para ganar un nombre. Él ya era Dios, él ya era Jesús. Él vino a la tierra para obedecer a Dios y a través de su nombre poder ser salvos, pero también a través de su nombre poder llevar todo el poder de Dios a la vida de las personas. Ahora que comprendemos eso, yo tengo que tener fe y tengo que conocer el poder de ese nombre, que en él hay salvación. Por eso dice la Biblia que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. A veces pensamos que salvación solamente significa salvación espiritual, pero tiene que ver, la palabra salvación tiene que ver con salvación espiritual del alma y física. Versículo 16, y la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Quién le confirmó su nombre? Jesucristo. ¿Qué leímos en Juan capítulo 14, versículo, creo que fue el 12, que dice que todo lo que pidieres o demandaras al Padre en mi nombre, yo lo haré? ¿Quién lo iba a hacer? Jesús. Aquí en el versículo 16, ¿qué está diciendo? Que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado. ¿Quién le confirmó? Jesús le confirmó su nombre. No sé si están entendiendo la magnitud de este versículo. Es decir, el nombre de Jesús significa yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador, yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador, ¿ok? Entonces, cuando esta persona creyó que en el nombre de Jesús puede ser sano, entonces Dios le confirmó y le dijo, tienes fe para recibir la sanidad, sé sano porque eso es mi nombre. Eso significa confirmar. Te voy a confirmar lo que estás creyendo acerca de mi nombre. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde todos tenemos que prestar atención, sobre todo para nuestra vida. Cuando tú necesites sanidad, ten fe en el nombre de Jesús. Cuando tú estés pasando por un problema y necesitas una solución económica, que Dios te provea, ten fe en el nombre de Jesús. Cuando tú estés pasando por una situación, un ataque espiritual o lo que quieras, ten fe en el nombre de Jesús, que esos ataques espirituales se van a ir. Nosotros tenemos que tener fe en lo que está en el nombre de Jesús y le ha confirmado. Y cuando tú le crees a Dios que lo que su nombre es, eso va a pasar, entonces Él te confirma su nombre y te dice, es correcto. Su nombre y la fe que es por Él, fíjate, y la fe, fíjate, al principio en el versículo 6 dice la fe en su nombre y ahora dice la fe que es por Él, ¿ok? Estamos hablando de la fe en el nombre de Jesús y la fe que es por Jesús. Y la fe que es por Él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos. Quiero que entiendan la palabra completa. Dios no te da una sanidad a medias. Dios te da una completa sanidad. Me ha tocado el caso de personas, por ejemplo, había una persona que tenía cáncer, creo que sí era cáncer, tenía cáncer, y vimos cómo Dios hizo el milagro. Oraron por ella, la persona fue sanada, la persona fue al doctor, estaba libre de cáncer, la persona ya no tenía cáncer, no tenía nada, ¿ok?
Después, a los 3 o 4 meses, se volvió a ver la persona y el cáncer volvió. Y cuando le preguntaron, oye, ¿qué pasó? Pues es que pues mi Dios es bueno, mi Dios sana, pero me sanó a medias y ahí vamos, y le creo a Dios que me va a sanar completo. Y suena muy bonito para darle ánimos a una persona y decirle, pues sí, ¿verdad? Pero no es así, Dios no sana a medias. ¿Qué fue lo que pasó? Sencillo, cuando empezamos a indagar un poquito más, la persona cuando recibió su sanidad no la mantuvo, no siguió leyendo la Biblia, no siguió buscando más de Dios, dijo, ya estoy sano, se alejó de Dios, se empezó a enfriar. ¿Sí me explico? El diablo vino otra vez a su mente y le empezó a hablar y le dijo, estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo, hasta que la persona dijo, sí, cierto, estoy enfermo. Y la persona recibió la enfermedad de nueva cuenta. Acuérdense, todo lo que Dios nos da es por fe y nosotros somos los encargados de resistir al diablo y esto irá de vosotros. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y esto irá de vosotros. Por eso el diablo quiere hacer creer a muchas personas que su sanidad fue a medias. Y hay predicadores que predican de esa forma y que enseñan de esa forma. Y yo les digo, no, Dios no hace nada a medias, todo lo hace completo. Amén. Dice, Él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí está llevando ya a la gente que vio el milagro en él. Ahora Pedro les está hablando para evangelizarlos, ¿ok? Entonces, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19, esta palabra es bien importante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí son dos cosas bien importantes. Lo primero es arrepentíos y convertíos. Cuando una persona se arrepiente, no se convierte. Ni cuando una persona dice que se convierte, sin arrepentimiento no hay obras de arrepentimiento, entonces no es una conversión. A veces no entendemos muy bien esto y mucha gente me ha tocado de que van a lugares y no le hablan de Jesucristo a las personas. Te das cuenta que Pedro, le habló del versículo 12 al 18 les habló de Jesucristo. Por la fe en su nombre, y que ustedes mataron, pero que Dios lo levantó a los muertos. ¿Te estás dando cuenta de lo que él está hablando? ¿Ok? Eso es el verdadero evangelio. Y cuando las personas creen en la vida, muerte y resurrección, en la divinidad de Jesucristo, en la vida de Jesucristo de santidad, en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados siendo santo, y en la resurrección porque Dios lo levantó por ser santo y obediente, y que vendrá por nosotros, cuando la persona cree eso verdaderamente y se arrepiente, entonces fue salvo. Pero hoy en día muchas personas dicen, ¿te gustaría recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Sí, ¿qué debo hacer? Haz una pequeña oración y hacen la oración que todo, Señor Jesús, te dejo entrar en mi corazón. Eso no es salvación, eso no es salvación, eso no trae salvación a las personas, nunca va a traer su salvación. Pastor, pero la palabra dice en Romanos que cerca está a ti la palabra, que si en tu boca, sí, sí, son dos versículos, pero si lees todo el contexto te habla de lo mismo, que tenemos que presentar a Cristo Jesús como el único Dios santo, verdadero, que vino a la tierra, se hizo hombre, murió por ti, y que tú eres un miserable pecador que necesita salvación. Así es sencillo. Tú y yo éramos miserables pecadores que necesitábamos salvación. La persona que no se conoce a Cristo es un miserable, necesita salvación, necesita entender que no es una oración lo que lo hace salvo, sino el creer en la obra redentora y perfecta de Cristo Jesús. Cuando alguien me habla de que Cristo Jesús vino a morir por mis pecados, porque yo soy un pecador, porque yo esto, aquel otro, y alguien me confronta y me dice, es que tú eres, vamos a ver que estamos hablando con una persona que es fornicaria, tú fornicas y esto, aquel otro, necesitas arrepentirte de eso, porque Dios quiere cambiar tu vida y esto, aquel otro. Entonces tú les presentas a Cristo Jesús, la persona entiende. Pero si nosotros le decimos a una persona fornicaria, adúltera o homosexual, lo que tú quieras, que una oración lo va a salvar, no es así.
Por eso sigue habiendo fornicarios en las iglesias que se llaman hermanos. Por eso sigue siendo habiendo adúlteros en una iglesia y se llaman hermanos. Por eso sigue habiendo homosexuales en una iglesia y se dicen que Dios lo está cambiando poco a poco. Dios no cambia poco a poco. Dios no cambia. Cuando tú te entregas a Cristo, tú tienes que ir todo. Eso no significa que no vas a cometer errores, significa que ya no practico el pecado. Por eso les dijo arrepentíos. Arrepentíos es, si yo iba para acá, ahora me arrepiento y tengo que ir para el otro lado. Entonces son dos cosas. Lo primero es arrepentidos y convertidos. Yo me tengo que arrepentir de mis pecados, pero me tengo que convertir. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, cárguela y síganme. Eso es convertirte. Convertirte es seguirlo. Y hoy en día, muchas personas que hacen esas oraciones, muchas personas que están en las iglesias, que se dicen hermanos cristianos y siguen fornicando y adulterando y siguen esto y que el otro, están cayendo en la mentira en la que Dios lo está cambiando poco a poco, cuando en realidad no son salvos. No son salvos, porque no hay una conversión verdadera y no hay un arrepentimiento verdadero. La persona que salva se conoce por sus frutos, porque se arrepintió y sigue a Jesús. No hay persona No hay persona que sea salvo y no se haya arrepentido de sus pecados y no haya seguido a Cristo. No puede haber. Es que, pastor, yo lo vi que pasó al frente y hizo la oración. Sí, hizo una oración, pero no hay fe en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta de lo que hablamos ahorita en la fe en su nombre? No hay fe en su nombre. ¿Cómo va a ser salvo si lo único que le dijeron es Dios puede salvar tu matrimonio? Y ahí viene la persona, se hinca y piensa que porque lloró, se hincó porque su esposa lo dejó y ahí está la persona llorando y viene el pastor y dice, hace esta oración de fe y piensa que por eso es salvo. Eso no es así. Uno es salvo cuando conoce la verdad de que tú y yo somos pecadores y necesitamos un Salvador, y que ese Salvador vino al mundo y nos salvó. Y yo creo, tengo fe en su nombre, en que Él hizo todo eso por mí. Eso significa. Versículo 20. Fíjate, voy a leer el versículo 19 para leer el 20. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados. Esto es bien importante, borrados nuestros pecados, para que seamos nuevas criaturas. Gracias a Dios que nos borra todos nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y una vez que te conviertes y te arrepientes, vienen tiempos de refrigerio para tu alma y para tu espíritu. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Te das cuenta? Él envía a Jesucristo a sus corazones. Lo mismo que dice en Juan capítulo 14, cuando está hablando Jesucristo, que aquí déjame ver si lo encuentro rapidísimo, que Juan 14 respondió, el que tiene mis mandamientos y los guarda, lo mismo que está hablando del que me siga o el que se arrepiente y el que se arrepiente y se convierte, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso que está diciendo es lo mismo que dice aquí el apóstol Pedro cuando le dice, y él envíe Dios a Jesucristo a sus corazones. Versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí oiréis a él, perdón, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo, hablando de Jesucristo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias. Aquí está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de Jesucristo, que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Dios quiere que nos convertamos de nuestra maldad. ¿Te das cuenta cómo un milagro de sanidad llevó a toda una predicación de evangelización para que las personas entiendan que necesitan salvación? Dios utiliza los milagros. Y si Dios utiliza los milagros para que más personas vengan a Él, entonces Dios quiere hacer más milagros. El problema es, ¿por qué no veo más milagros en mi vida o por qué no yo estoy haciendo más milagros para Dios? La respuesta es la que encontramos en el versículo 16, porque tal vez no tengo fe en su nombre. No estoy diciendo que no sea salvo, por eso dice en el versículo 16, fe en su nombre, y luego dice, y la fe que es por él. O sea, hay dos fes, la fe que es en su nombre y la fe que es por él. La fe que es por él, entendemos la obra redentora de Jesucristo. La fe que es en su nombre, que es todo lo que Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Entonces, es necesario que tú empieces hoy en día a pedirle a Dios, Dios, yo quiero ver más milagros en mi vida, no solamente para mí, sino para que las demás personas te conozcan. Qué padre sería que si hoy voy caminando y una mujer o un hombre se siente mal, yo le puedo decir, ¿puedo orar por ti? No como que a ver si funciona o a ver qué Dios hace, sino teniendo fe en que va a pasar y que tú le puedes decir a esa persona, Dios ya te sanó y cuando llegues a tu casa, dale gloria a Dios y habla con Dios y lo vas a encontrar. Ya queda en la persona si lo hace con Dios. Pero yo estoy convencido que más del 70% de esas personas cuando tienen ese encuentro y reciben esa sanidad o eso que estaban necesitando, las personas tienen un encuentro con Dios porque empiezan a pensar en Dios. Ojo, es bien importante que le empieces a pedir a Dios, Señor, enséñame a tener fe en tu nombre. Enséñame a conocer más del nombre de Jesús, ese glorioso nombre de Jesús que aún no conozco tanto como quisiera conocer. Amén. Alma, si quieres hasta aquí, quítale el grabar